En este capítulo vamos a explicar la manera correcta de acotar en AutoCAD. La manera correcta en lo que se refiere a tamaños de todos aquellos aspectos que entran en juego en la acotación, como son las líneas de cota, las flechas, el tamaño del texto, etcétera, etcétera. Fundamentalmente originado por la dificultad que puede suponer a priori acotar en función de los diferentes tipos de escala con que después vayamos a representar nuestro dibujo. Vamos a hacerlo utilizando el ejemplo que tenéis en la pantalla, y para ello vamos a tener a la vista esta barra de herramientas que tenemos aquí, que es la barra de herramientas acotar, ¿vale? Si hacemos clic con el botón derecho del ratón, ACAD, y elegimos acotar, se nos abrirá esta barra de herramientas que podremos situar correctamente en el lugar donde queramos. Esta barra de herramientas tiene los botones que hacen falta para acotar cualquier pieza, así como el estilo de cota, que en principio solamente tenemos uno, pero podremos tener todos aquellos que nosotros vayamos creando. Y lo que vamos a hacer va a ser crear un estilo de cota nuevo, aunque podríamos modificar el existente que viene por defecto, pero vamos a crear un estilo de cota nuevo pinchando en este botón, estilos de cota. Pinchamos en él y vamos a crear un nuevo estilo que se va a llamar escala 1:1. Continuamos y vamos a empezar a recorrer las diferentes pestañas de la creación del estilo de cota en orden. Bien, en cuanto a las líneas de cota, nos pide estos parámetros. Las líneas de cota son las líneas estas que aparecen acabados en flechitas o en el bloque que nosotros le digamos, y que lo único que vamos a hacer es cambiar el color al color que tenga por capa, y el grosor de línea por capa también, para que la línea de cota se adapte al color y grosor de la capa en la que esté contenida, generalmente una capa específica que se llama cotas. El intervalo de la línea de base nos está indicando, cuando tengamos que hacer acotaciones en paralelo, la distancia que va a haber entre una línea de cota y la siguiente. En principio le vamos a poner 15 milímetros, 15 unidades, que nosotros vamos a asociar a 15 milímetros. En cuanto a las líneas de referencia, que son las líneas que parten del objeto de manera perpendicular a la longitud a acotar, pues lo mismo, le vamos a decir que el color se lo asigne por capa y el grosor también por capa. Nos pide cuánto vamos a ampliar la línea de cota, es decir, por encima de la línea de cota en sí, cuánto vamos a ampliar la línea de referencia. Pues le vamos a decir que la amplíe una unidad, 1 milímetro. Y nos pide el desfase desde el origen, es decir, si queremos que arranque directamente la línea de referencia de del segmento o longitud a medir, le diremos 0, ¿vale? Y veis cómo automáticamente nos arranca, o le podemos decir cualquier otra longitud. Generalmente, bueno, pues se puede considerar que el desfase podemos establecerlo en 0. Aquí en los extremos de cota, bueno, pues vamos a decirle que lo dibuje con flechitas cerradas y rellenas, aunque aquí tenemos una gran cantidad de bloques que podríamos elegir. En principio decimos que los dos sean iguales. Y en cuanto a la directriz, que sería esta que vemos aquí, pues también, es decir, que en los tres casos siga la misma pauta. El tamaño de la flecha lo vamos a establecer, ya que estamos hablando teóricamente en milímetros, lo vamos a establecer en 3 unidades. Y la marca para los círculos también la vamos a establecer en 3. Cuando tengamos un círculo y acotemos su diámetro o su radio, nos va a dibujar una crucecita que va a tener 3 unidades de longitud. En cuanto al texto, aquí, bueno, pues podemos elegir el estilo de texto. En este momento solamente tenemos el estilo estándar, por lo tanto solamente nos deja elegir ese. El color de texto lo vamos a dar por capa, y el color de relleno ninguno. Y en cuanto a la altura del texto, le vamos a dar 2. Normalmente os comento que estas dimensiones son las correctas para acotar en cualquier pieza de cualquier plano que dibujemos utilizando cualquier formato. No conviene dar tamaños de texto mayores, ya que la cota quedaría excesivamente grande,
un tamaño de 2 milímetros está bastante bien y es lo correcto. E incluso si utilizamos formatos pequeños del tipo DIN A3 o DIN A4, podremos utilizar una altura de texto de 1,5 milímetros. Pero ya os digo que lo recomendable es utilizar 2 milímetros para, en fin, dar una tipo de letra que sea perfectamente legible en cualquier formato. La ubicación del texto en sentido vertical podemos elegir entre diferentes opciones, que esté arriba por encima de la línea de cota, que esté centrado, es decir, que quede entre medias de la línea de referencia, exterior o este formato. Vamos a elegir arriba. Y en el caso horizontal vamos a elegir centrado. El desfase de la línea de cota, si os dais cuenta que ahora mismo el texto queda excesivamente junto a la línea de cota. Aquí nos está pidiendo la distancia entre el texto y la línea de cota. Hay que considerar que si el texto tiene 2 unidades, 2 milímetros, pues podemos dejar, por ejemplo, 0,7 unidades de separación entre lo que es la línea de cota y el texto. Y en cuanto a la alineación, si os dais cuenta, aquí está por defecto horizontal, con lo cual todas las acotaciones se hacen en horizontal. Lo podemos poner alineado con la línea de cota, con lo cual en alineaciones, acotaciones inclinadas o en acotación de radios, etcétera, etcétera, como veis, se nos adapta perfectamente a la inclinación que tiene la línea de cota. En cuanto al ajuste, bueno, pues aquí esto lo vamos a dejar tal cual, aunque luego veremos esta opción, que es bastante importante. Y en cuanto a las unidades decimales, bueno, pues vamos a decir que el formato de unidades sea decimal. La precisión está ahora mismo establecida en 4 decimales, pues vamos a establecerla en 2. Separador, pues aquí podemos elegir el punto decimal o la coma. En principio vamos a dejar el punto. En cuanto al redondeo, no lo vamos a utilizar, es algo que no, en principio, para las piezas que vamos a acotar nosotros no lo vamos a utilizar. Y el resto de unidades, el resto de opciones la vamos a dejar igual. Si queremos, podemos pinchar en suprimir ceros a la derecha, de tal manera que cuando tengamos números enteros no nos aparezcan decimales. ¿Vale? Aceptamos y ya tenemos nuestro estilo establecido, con lo cual le vamos a decir que defina, como es el estilo actual. ¿Vale? Fijaros que ya tenemos aquí el estilo que hemos creado establecido como estilo actual, y ahora lo que vamos a hacer es crear una capa que se va a llamar cotas, donde van a ir todas aquellas acotaciones que nosotros realicemos sobre el dibujo. Elegimos un color que queramos y un grosor de línea de 0,2. Pinchamos que sea la capa actual y aceptamos. Bien, y lo que vamos a hacer va a ser empezar a acotar. Cuando queremos acotar de manera lineal líneas perpendiculares u horizontales, vamos a utilizar este botón. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es marcar el punto de inicio, el punto final, y nos desplazamos una cantidad. En principio no os asustéis, porque lo que está ocurriendo aquí es que el estilo de acotación, los tamaños que le hemos dado son excesivamente grandes para la pieza o dibujo que vamos a acotar. Con lo cual tenemos dos opciones: o seguimos acotando y al final modificamos dichos tamaños, o directamente vamos a modificar nuestro estilo. En la pestaña modificar tenemos seleccionado el estilo que hemos creado, y aquí en escala general le vamos a dar 0,1. Nos lo va a hacer 10 veces más pequeño de lo que en principio hemos establecido. Fijaros cómo automáticamente bueno, pues parece ser que las cotas que estamos realizando se adaptan mejor al dibujo que tenemos en pantalla. Vamos a elegir acotación con línea base, es decir, acotación paralela a la que ya tenemos dibujada. Vamos a acotar este punto, vamos a acotar este punto y vamos a acotar este punto. Recordad que antes hemos dicho que en el estilo teníamos el intervalo de línea base 15. 15 es la dimensión que separa estas líneas, estas cotas que, como os digo, estamos realizando de modo paralelo. Si lo quisiéramos modificar, podemos establecer 10. Si se nos antoja demasiado
y lo que tendríamos que hacer sería volver a acotar para que nos cogiese dicha dimensión. Vamos a acotar, perdón, en línea base, y fijaros como ahora las cotas paralelas nos aparecen más juntas unas de otras. Bueno, vamos a seguir acotando. Aquí tenemos un pequeño error, vamos a corregirlo. Ahí. Vamos a seguir acotando de modo paralelo, por lo tanto acotamos la primera longitud y ahora acotamos en paralelo, línea base. Marcamos esta altura y marcamos esta altura. Fijaros cómo ya va tomando cuerpo nuestra acotación, y ahora lo que vamos a hacer es acotar la planta. Bien, pues vamos a acotar de manera lineal, acotamos esta con esta. Si queremos que nos quede a la misma distancia, tomamos como referencia el punto final de esta cota. Vamos a acotar esta. Y ahora vamos a acotar en serie, que es utilizando esta opción, con lo cual ya únicamente tendremos que ir marcando los puntos finales. Fijaros cómo automáticamente AutoCAD nos va indicando, nos va marcando a la misma distancia nuestras cotas. Si quisiéramos tomar como línea base para hacer una acotación paralela, fijaros que nos toma la última cota introducida. Vamos a cambiarla dándole a designar y le decimos que nos lo haga con respecto a esta, y entonces cerramos la cota aquí. Acotamos esta línea y vamos a hacer una nueva acotación entre estos puntos, acotación en serie aquí y acotación en serie aquí. Por último nos quedaría acotar esta longitud. Bien, si os dais cuenta, bueno, pues ya hemos terminado de acotar nuestro dibujo, y ahora lo que os digo, vamos a realizar una presentación en un formato normalizado. Para eso vamos a insertar presentación, asistente para presentaciones. Bueno, pues creamos nuestra presentación y vamos a ver qué escala le vamos a dar por si tenemos que modificar nuestro estilo de acotación. Insertamos nuestra referencia externa, nuestro cajetín, que buscamos aquí, e introducimos, disponemos esta ventana y vamos a hacer un zoom. Vamos a tratar de dar una escala 1:1, se nos queda excesivamente pequeño, pues vamos a ampliarlo 2 veces, 2:1, 4 veces, 5 veces. Bien, podríamos considerar que bueno, porque este tamaño es correcto. Hemos hecho una escala de 5:1 en función de las dimensiones. ¿Qué ocurre? Pues que ahora, si nos damos cuenta, quizás el texto bueno, pues se nos esté quedando, no sabemos cómo. Vamos a probar a ver. Vamos a dibujar un texto que tenga una altura de 0,2 unidades. Perdón, un texto que tenga una altura de 2 unidades. .55, y fijaros como el texto de 0,2 unidades es más grande que como queda aquí nuestras cotas. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos modificar nuestro estilo de cota, y en la escala general, dentro de ajustar, en lugar de 0,1 vamos a decirle que tenga 0,2, es decir, lo vamos a hacer el doble de grande que lo que tiene actualmente. Fijaros como ahora sí, si movemos nuestro texto de ejemplo sobre el texto de la cota, veremos que efectivamente se adapta perfectamente. Luego veis que de una manera sencilla podemos realizar una acotación estableciendo un estilo de acotación por defecto basado en una escala 1:1 e ir modificando de una manera sencilla dicho estilo de acotación
para adaptarlo a las necesidades reales en función del formato en el que vayamos a imprimir, a presentar nuestro dibujo. Por ejemplo, si ahora insertáramos una presentación con otro formato más grande, un DIN A3, pues evidentemente el espacio de dibujo sería más grande, podríamos ver nuestro dibujo a una escala mayor, con lo cual el estilo de acotación deberíamos ampliarlo, puesto que si no quedaría excesivamente pequeño para lo que vamos a ver realmente. Parece y puede ser un poquito complejo al principio el tema de la acotación y sobre todo el tema de adaptar la acotación, nuestro estilo de acotación, a las diferentes escalas de dibujo que tengamos, pero evidentemente este es un tema que con práctica se puede llegar a dominar de una manera bastante sencilla. Por último, comentaros que aunque esta pieza, estas vistas ya están correctamente acotadas, cuando queramos acotar líneas inclinadas utilizaremos esta opción, cota alineada, de tal manera que, como veis, nos va a crear una acotación paralela a la línea inclinada que tenemos. Igualmente, cuando tengamos circunferencias, podemos acotar su radio simplemente pinchando sobre dicha circunferencia. Fijaros cómo nos ha hecho una marca en el centro. Podemos acotar también su diámetro, bien de esta manera por dentro o por fuera, en función de donde pichemos. En el momento que hace la acotación, si es el radio nos marca la R, si es el diámetro nos marca el círculo cruzado. Podemos acotar también, vamos a hacer aquí cualquier ángulo utilizando esta opción, marcando, pinchando en una línea y pinchando en la otra. Fijaros cómo automáticamente nos indica el ángulo, etcétera, etcétera. Es cuestión de que pues vayamos practicando y acotando diferentes piezas para ver los diferentes resultados y si en cualquier momento tenemos que modificar alguna cosa de nuestro estilo de cota. Por último, también comentaros que, como habéis visto, yo puedo crear diferentes estilos de cota dentro de un mismo dibujo que podré aplicar en función de los formatos que vaya a dibujar. Por ejemplo, este formato DIN A4 que admite este estilo de acotación con el tamaño establecido, pues puede modificarse, o puedo tener otro formato diferente en otra presentación que requiera una modificación. Claro, si hago la modificación en el estilo de cota, estará afectando tanto a esta presentación como a la nueva que haga. Por lo tanto, podré establecer que esta acotación que he realizado aquí para este formato tenga un estilo y la que utilice en el otro formato tenga otro estilo diferente. Pues bien, con este tutorial yo creo que queda más o menos esbozado el tema de cómo debemos acotar con AutoCAD, y como he dicho antes, ya es cuestión de práctica el que consigamos acotaciones perfectas para nuestros dibujos.